Muy buenos días, mis chicos de octavo. Me place mucho saludarlos, espero se encuentren muy bien. El tema que nos compete hoy es área y perímetro de los polígonos. Como ya lo veníamos viendo los polígonos y los triángulos, ahora vamos a ver área y perímetro. Para esto lo primero que debemos hacer es sacar nuestro cuaderno de geometría, sacar los colores, sacar los esferos y lo más importante, el lápiz y el borrador. ¿Listo? Ahora vamos a copiar en nuestros cuadernos qué es el área y qué es el perímetro. Resulta que el área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono. Para medir el área siempre vamos a utilizar unidades al cuadrado, como puede ser milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, decímetros al cuadrado, entre otras. También tenemos el perímetro, que el perímetro se refiere al contorno de una superficie o de una figura y a la medida de ese contorno. A eso se le llama perímetro. En otras palabras, en una figura el perímetro es la suma de todos sus lados. De esta manera, el perímetro siempre permite calcular la frontera de una superficie, por lo que resulta de gran utilidad. Entonces ya eso lo vamos a ver más adelante en algunos problemas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con las fórmulas de las áreas y perímetros de las figuras principales. Entonces tenemos primero el triángulo, donde el triángulo vamos a decir que h va a ser la altura y b va a ser la base. El área se calcula base por altura dividido 2 y el perímetro se calcula lado más lado más lado. Es la suma de todos sus lados. Recuerden que el perímetro siempre va a ser la suma de todos sus lados. Luego tenemos al cuadrado. El cuadrado para hallar el área, entonces decimos que es o el lado al cuadrado o L por L. Y el perímetro vendría a ser igual al lado más lado más lado más lado. Luego seguimos con el rectángulo, que el rectángulo, la base va a ser el lado más ancho y la altura, que va a ser el lado más corto. Entonces, para hallar el área del rectángulo vamos a utilizar la fórmula base por altura. Y para hallar el perímetro, entonces vamos a sumar las dos bases más las dos alturas. Y ahí vamos a tener el perímetro. También tenemos como figura principal el rombo. Entonces resulta que el rombo tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. Y aparte de eso tiene los lados. Entonces para hallar el área del rombo voy a necesitar multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. Y para hallar el perímetro voy a sumar todos mis lados. Entonces serían 4 lados, lado más lado más lado más lado. Continuamos con el romboide. El romboide también es un cuadrilátero, tiene 4 lados y tiene base y altura. Entonces, nuevamente, el área va a ser base por altura y para el perímetro va a ser base más altura más altura. También 4 lados. Luego tenemos el trapecio. El trapecio consta de una base menor, una base mayor, lados y altura. Para hallar el área, entonces tenemos que multiplicar la altura por la suma de la base mayor más la base menor dividido entre 2. Y el perímetro va a ser la base mayor más la base menor más el lado más el lado. Luego tenemos el círculo, que como sabemos hay diferencia entre círculo y circunferencia. Circunferencia es lo que rodea el círculo y círculo es todo lo que hay dentro de esa circunferencia, como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Para hallar el área de un círculo, vamos a utilizar la fórmula que es pi por radio al cuadrado y para hallar el perímetro, entonces lo que vamos a hacer, tenemos dos fórmulas, una si nos dan el diámetro y otra si nos dan el radio. Entonces ahí están las dos que se podrían utilizar. Y por último tenemos los polígonos que son que tienen más de 5 lados. Entonces vamos con el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono y así sucesivamente. Para todos ellos, entonces vamos a usar la fórmula del área que es perímetro por apotema dividido 2. Y para hallar el perímetro, entonces va a ser el lado por el número de lados. Entonces digamos que tenemos un hexágono. Entonces para hallar el perímetro tengo que multiplicar 6 por 6. Entonces esa sería la medida del perímetro.
Y ahora vamos con una pequeña pausa activa y enseguida vamos con el ejemplo. ¿Listo? Vamos, Bueno, chicos. mis niños, ahora quiero que realicemos nuestra pausa activa con toda la actitud. Primero, nos vamos a parar sobre la punta de nuestros pies y luego sobre nuestros talones 5 segundos. Repetimos la rutina. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. Puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Talones 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con nuestro ejercicio número 2. Entonces vamos a seguir moviendo nuestro cuerpo para las caderas. Vamos a iniciar. Caderas hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadera hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente ejercicio, ejercicio número 3. Vamos a nuestros hombros, a mover nuestros hombros. Entonces vamos primero hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a nuestro ejercicio número 4. Vamos a afianzar nuestros bracitos. Entonces, arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas son nuestras pausas activas. Ahora vamos a retomar nuestra clase. Muchas gracias, chicos. Bueno, mis chicos, después de haber hecho esta pausa activa, entonces vamos a realizar algunos ejemplos del tema que veníamos viendo. Entonces, como ya habían puesto la fecha de hoy, entonces ahora vamos a poner ejemplos. Listo, voy a hacer los ejemplos que me parecen pertinentes, ya que del cuadrado es muy fácil hallar el área y el perímetro, al igual que del rectángulo, del triángulo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces con el triángulo. Entonces el primer ejemplo dice, halla el área y el perímetro de los siguientes polígonos. Listo. Entonces el primero que vamos a hallar va a ser un triángulo. El del triángulo. Entonces voy a hacer el triángulo acá. Me dicen que ese triángulo tiene de altura, altura sería lo que hay de acá, acá, que tiene de altura 12, y de base, que de base sería lo que hay de acá, acá, y de base tiene 3,5, vamos a poner metros, listo. Resulta que la fórmula para hallar el área es base por altura dividido 2, ¿cierto? Entonces, la base sería 3,5 por la altura, que es 12, dividido 2. Entonces ahí a un ladito de mi cuaderno voy a hacer 12 por 3,5.
5 por 2, 10, llevo 1, 5 por 1, 5 y 1, 6, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Sí. Sumamos. Y esto me da 0, 6 y 6, 12, llevo 1, 420. Y tiene un espacio de coma, entonces sería acá. Como lo que tiene después de la coma es un 0, quiere decir que base por altura, base por altura me da 42. Sin la coma, porque en ese caso pues no vale. Dividido 2. Y ahora 42 dividido 2 me da 2 en 4, están dos veces. 2 por 2, 4, 4, 0, bajo el 2, 2 por 1, 2, a 2, 0, es 21. Quiere decir que el área, recordemos que el área es lo que ocupa la figura, o sea, toda esta parte, toda esta región, equivale a 21 ¿qué? Entonces la unidad de medida es metros, y como es el área siempre se da en metros cuadrados. Ahora con respecto al perímetro, entonces, de aquí a acá vamos a decir que tiene 10 metros, y por ende este lado tendría lo mismo porque son iguales. Entonces, para el perímetro utilizamos la fórmula que es perímetro igual a lado más lado más lado. Entonces, el perímetro sería igual a 3,5 más este lado que sería, bueno, pongamos metros, más 10 metros, más el otro lado que también mide 10 metros. Entonces el perímetro sería igual a 10, 20, entonces vamos a hacerlo acá para que después, para que no se van a confundir con la coma. Entonces recuerden que coma, debajo de coma, imaginariamente, ahí tienen una coma, 3,5, perdón. Y sumamos, 5 más 0 me da 5, y 10 más 10, 20 más 3, 23,5. 23,5. Y como todos son metros, le ponemos el metros. Listo, chicos. Ese sería el ejemplo para el triángulo. Copie por favor y seguimos con el ejercicio B. Entonces ya haciendo la A, que era la del triángulo, entonces del rombo, bueno, ahí no hay ningún problema, del romboide tampoco, entonces vamos a hallar ahora la de un trapecio, el área y el perímetro de un trapecio. Entonces nos van a dar un trapecio que tiene las siguientes medidas. De base menor tiene 4 centímetros, entonces base menor es B minúscula, es 4 centímetros. De base mayor va a tener 8 centímetros y de altura tiene 3 centímetros. Listo, entonces me dicen que la fórmula para hallar el área es multiplicar la altura y sumarle la base mayor más la base menor. Entonces, altura, base mayor, por base mayor más base menor dividido 2. Entonces, voy a empezar a reemplazar. La altura es 3 centímetros. Por la base mayor, que sería 8 centímetros, más la base menor, que serían 4 centímetros. Dividido 2.
Entonces, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, quiere decir la suma. Me queda 3 centímetros por, y 8 más 4 me da 12 centímetros dividido 2. Y esto es igual a 3 por 2, entonces 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, dividido 2. Y 36 dividido 2 es 18 centímetros cuadrados. Esa sería el área para nuestro trapecio. Listo, para hallar nuestro perímetro, entonces nos dicen que la fórmula del perímetro es base mayor más base menor más lado más lado. Pero resulta que no tengo la medida del lado. No tengo la medida del lado que sería este, ¿cierto? Pero si me doy, este lado es el mismo lado. Entonces si hallo la medida de este lado ya quiere decir que esa es la misma de esta. Pero si nos damos cuenta, ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y tengo que de acá a acá hay 4 centímetros, ¿cierto? Por ende, acá hay 2, serían 6, y acá 2 sería 8 para completar. Entonces, de acá a acá hay 2 centímetros, ¿cierto? De altura, es esta misma altura, tengo 3 centímetros. ¿Qué me hace falta hallar de ese triángulo? La hipotenusa. Entonces tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado, donde la hipotenusa es igual a 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. La hipotenusa al cuadrado es igual a 4 más 9, 13. Y que la hipotenusa es igual a la raíz de 13. Entonces voy a hacerlo acá a un ladito. ¿Cuál es la raíz exacta más cercana? Entonces 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 sería 3. Entonces pongo 13 más 9 más 3 más 3, 6. Y esto es igual a 9 más 13, 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 dividido 6. Y 22 dividido 6 es igual a 6 por 3, 18. 18 a 22, 4,0. 6 en 40 están 6 veces. 6 por 6, 36. A 40, 4. Entonces me da que la hipotenusa es igual a 3,6 infinito. Entonces quiere decir que este lado mide 3,6 centímetros y por ende este también mide 3,6 centímetros. Entonces ahora sí ya puedo hallar mi perímetro. Base mayor sería 8 centímetros más base menor, que serían 4 centímetros, más el lado, que sería 3,6 centímetros, más el otro lado, que también sería 3,6 centímetros. Bueno, voy a borrar este pedacito acá. Y el perímetro sería igual. Entonces, si quieren, lo hacemos a un ladito. 8 más 4 más 3,6 más 3,6. Entonces, 6 más 6, 12, llevo una. 8 y 4, 12 y una 13. Y 3, 16 y 3, 19,2. Aproximadamente, ¿no? Porque recuerden que este nos quedó infinito.
19,2 centímetros. ¿Listo, chicos? Entonces ese sería el perímetro para nuestro trapecio. Como este nos quedó infinito, entonces también le podemos poner el infinito a este 2 acá. Listo, chicos. Vamos a hallar el área y el perímetro de un círculo. Entonces tengo una circunferencia cuyo radio es 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, para hallar el área de la circunferencia, se utiliza la fórmula de pi por radio al cuadrado, donde esto sería igual a 3,1416 por el radio al cuadrado, que sería 6 centímetros al cuadrado, donde el área sería igual a 3,1416 por 2 veces 6 es 36 y centímetros al cuadrado, y el área sería igual a 3,1416 por 36. 6 por 6, 36, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1, 6 y 2, 8, 6 por 3, 18. 3 por 8, 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 3 por 3, 9. Y sumamos. 6, 17, llevo 1, 9, 10, llevo 1, 13, llevo 1, 11. Y corro las décimas del 3,1416, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces el área sería 113 centímetros cuadrados. ¿Listo? ¿El área qué es el área de la circunferencia? Es lo que ocupa toda la circunferencia, o sea, quiere decir todo este espacio. ¿Listo? Ese sería el área. Ahora vamos a hallar el perímetro. El perímetro de la circunferencia, porque recuerden que el contorno del círculo se llama circunferencia, tiene dos fórmulas. Hay una, vamos a hacerlas las dos, que es pi por el diámetro, y hay otra que es 2pi por el radio. ¿Sí? Entonces, como en este caso a mí me dieron el radio de mi circunferencia, entonces yo lo primero que voy a hacer es hacer esta fórmula, porque me dieron el radio. Si me hubiesen dado el diámetro, utilizo esta. Entonces, el perímetro es igual a 2 por 3,1416 por el radio, que sería 6, y pi es igual a 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Y como tiene 4 decimales, los corro, 1, 2, 3 y 4. Y multiplicamos por 6. Donde el perímetro va a ser igual a 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 3, 18 y 1, 19, llevo 1, 6 por 8, 48 y 1, 49, llevo 4, 6 por 2, 12 y 4, 16, llevo 1 y 6 por 6, 36 y 1, 37 y corro mis 4 décimas, 1, 2, 3 y 4. Y como acá eran centímetros, centímetros y centímetros. Entonces la respuesta para el perímetro sería de 37,6992 centímetros.
Listo. Pero si me llegan a dar el diámetro, entonces recuerden, esto lo recuerdo mucho que lo vimos el año pasado, el diámetro es la distancia que hay de un punto de la circunferencia al otro punto. Entonces, si se supone que del radio allá, ¿cierto? Hay 6 centímetros y esta es la misma medida, serían 6 centímetros, el diámetro sería igual a 12 centímetros. 6 más 6, 12. O 2 por 6, porque es el doble, como lo vemos en álgebra, que el doble es multiplicar por 2. Entonces, aquí me quedaría así. Perímetro igual a 3,1416 por el diámetro, que serían 12 centímetros. Y el perímetro sería igual, lo voy a hacer acá, 3,1416 por 12. ¿Listo? Entonces, 2 por 6, 12. 2 por 6, 12. Llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Y 16, 14, 3. Y 3,1416. Entonces, 2, 6 más 3, 9. 8 más 1, 9. 4 más 2, 6. 6 más 1, 7. Y 3. Y corro las 3 comas de mi pi. Y 4. Y eso me da 37,6992 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, nos da lo mismo. ¿Qué es el perímetro? ¿Qué es el perímetro? Es si yo cogiese una cuerda o un metro y mido lo que hay, lo que rodea mi círculo. ¿Sí? Si le pusiéramos una cerca, un ejemplo, a un terreno circular, ¿cuántas cercas se nos iría? ¿Cuántos metros de cerca? Entonces serían 37,6992 centímetros. Listo, chicos, ese sería el ejemplo para el área y el perímetro de un círculo y una circunferencia. Listo, chicos, entonces estos fueron algunos ejemplos de algunas de las figuras que di. Podrían, si quieren, si tienen su libro del año pasado, podrían repasarlas también de ahí. Y ahora vamos a hacer una pequeña actividad que nos propone el libro. Está muy fácil, entonces espero que la hagan con mucha actitud. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.